Jean-François Tosti, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y hablas perfectamente español? ¿Cómo es eso? ¿Puedes explicar un poquito? Yo viví en Latinoamérica, en Colombia. Yo viví en Colombia 4 años, hace más de 25 años. Y además tengo esposa colombiana, entonces voy con frecuencia a Colombia y tengo un lazo muy fuerte con el continente suramericano. Y por eso es un muy buen sitio el que estés aquí en Tenerife. ¿Qué es lo que haces aquí en Tenerife Pues estos días? es la tercera vez en 3 años que vengo a Los Quirinos y me parece muy rico porque aquí estoy conociendo a muchos productores de allá. Pues obviamente también productores españoles, obviamente unos que conozco, otros no, pero realmente me interesa conocer todos esos productores de por allá, colombianos obviamente, chilenos, argentinos, de Brasil, y a mí me parece que el nivel está muy bueno, que hay mucha creatividad, de pronto más creatividad que la que tenemos en Europa, y el progreso de la industria de la animación latinoamericana me parece impresionante. Yo me acuerdo que hace 15 años no había casi nada. Y hay muchos estudios, muchas cosas muy buenas, muchos proyectos de largos, de serie, de cortos. Se acaban de ganar un Oscar, ¿no? Todo eso se está moviendo y está creciendo. Es muy chévere ver todo eso, conocer a esa gente. ¿Y tú estás en TAT? ¿Qué puesto tienes exactamente en TAT? Yo soy uno de los fundadores de la empresa, de TAT, y ahora me encargo sobre todo de producción y de manejar la empresa, aunque también siga escribiendo un poco, porque en principio soy autor, guionista, sigo un poco en esas, pero más que todo soy productor. Que tenéis, sobre todo, y aquí corrígeme, un producto mainstream, ¿no? Que vende muy bien en las televisiones, se hace mucho merchandising, muy fácil de hacer. ¿Nos puedes comentar cuáles son las 3 o 4 enseñas más importantes que tenéis ahora mismo? Bueno, la licencia más conocida que tenemos en TAT se llama, pues en español, o La Panda de la Selva o La Pandilla de la Selva, que es con un pingüino con tigre y sus amigos que viven en la selva y viven muchas aventuras, y con eso nos ha ido súper bien. Ya es que empezamos con esos personajes hace 15 años casi, hicimos varios TV specials, hicimos 3 temporadas de una serie de 52 episodios de 11 minutos, ya que son 156 episodios, hicimos 2 largos para cine con los mismos personajes, nos ha ido súper bien con eso y todavía quiero mucho a esos personajes, pero obviamente al lado estamos desarrollando otros universos. Ahora estamos haciendo una serie que se llama Las Aventuras de Pil, que está basada en una película que hicimos hace 4 o 5 años que se llama Pil. Eso se entregará a final de año. Tenemos otros proyectos de largo que se van a estrenar, uno ese verano, el otro el año siguiente, estamos en esas. Y un evento que es muy importante para nosotros es que acabamos de estrenar por Netflix la serie Asterix y Obelix, El combate de los jefes, que eso no es producción propia, porque ahí es un encargo de Netflix. ¿Serie o película? Es una serie, son 5 capítulos de 30 minutos, es una miniserie de lujo. Y ahí no, entonces ahí sí, realmente prestamos servicio, es que no somos productores, pero sí, toda la imagen se hizo en el estudio y eso es el proyecto finalmente más grande que nunca hayamos tenido, porque una marca, obviamente, unos personajes que todo el mundo conoce, con Netflix, con un director que se llama Alain Chabat, que es muy conocido en Francia, que es muy bueno, que la gente quiere mucho. ¿De dónde es? ¿Parisino, toulousano? Sí, parisino. De hecho, es el mismo director que hizo la película con Depardieu, la de Misión Cleopatra. Él nunca había hecho animación, pero decidieron llamarlo a él para hacer una serie de animación. Y finalmente le fue muy bien, porque yo vivo convencido que un director es un director, que es de animación, ficción, hasta documental. Es que uno, ¿qué hace como director? Pues contar una historia, usando las herramientas del audiovisual, ¿no? Del cine. Y entonces él lo hizo muy bien en ficción y creo que lo hizo muy bien en animación también, y pues le está yendo súper bien a la serie por Netflix. Estamos muy felices con esto. Me alegro. Y felicidades, porque oye, gracias. No es fácil con Netflix. Pero en el cine del real action, o live action, perdón, en Francia
mucha gente dice que todo ocurre en París, que hay que vivir en París. Pero con la animación parece que se deslocaliza. Hay algunos focos en Marsella, en Angoulême, creo, Toulouse. Sí. ¿Crees que con la animación se democratiza un poquito y se descentraliza? Sí, la animación es más descentralizada que la ficción en Francia, pero es que si uno se pone a mirar de verdad, la mayoría de los productores, de las productoras están en París. Tienen estudio a veces en provincia, pero los productores viven en París. ¿Tú dónde vives? En Toulouse. No, nosotros somos realmente la empresa de animación la más grande de Francia, con ninguna oficina, nada en París. Nosotros lo tenemos realmente todo en Toulouse, la productora, el estudio, todo está ahí. Y somos, sí, los más grandes que no tengan nada que ver con París. Cuando Netflix se tiene que reunir con vosotros, ¿dónde va? ¿O dónde? Bueno, igual vais vosotros. No, ellos vienen a Toulouse. No, es que ese era uno de los desafíos grandes cuando armamos la empresa hace 25 años en Toulouse. Nosotros estábamos convencidos que lo podíamos hacer desde Toulouse y toda la gente nos decía que era imposible, que realmente tendríamos que tener un día una oficina en París y que si realmente queríamos crecer. Y demostramos, creo que muy bien, que no era verdad, que es posible hacer todo desde Toulouse, tener la productora en Toulouse y la gente, los canales, los distribuidores, está Netflix, muchas veces cuando nos quieren ver, nos visitan y ya. Y además que ellos felices también de ir a otra parte que París, porque finalmente siempre están en París. Entonces para ellos también finalmente casi que nos ayuda, porque para ellos es una oportunidad ir a otra parte. Luego, hablando de Toulouse y el nombre TAT, pregunto, ¿alguna de las tres significa Toulouse? No, para nada. No, es que la empresa se llama TAT o TAT, es que son las iniciales de los apellidos de los fundadores. Somos dos hermanos Tosti y el tercero fundador, que es un amigo de infancia, se llama David Aló. Entonces, Tosti, Aló, Tosti. Okay, no tiene otra historia. No, teníamos mucha imaginación para inventar historias, pero cuando nos tocó inventarse el nombre de la empresa no teníamos ni idea. Entonces, al final dijimos, bueno, pongamos las iniciales de los apellidos. Y luego, profundizando en las historias que habéis con Pil o bueno, Asterix y Obelix, cuando hacéis una historia, ¿tienen algún toque toulousano del sudoeste francés o tiene algún toque francés o intentáis que tenga un toque universal para que se venda en todos los sitios? ¿Cómo le dais el enfoque? Nosotros sí tenemos, pues, todo lo que hacemos es bastante comercial. Es decir, lo que no significa que no se necesiten autores o creatividad o que no sea de calidad, pero sí, nosotros estamos en un segmento de películas y series comerciales y cuando las pensamos, finalmente sí las pensamos de forma universal, de manera universal. Para nosotros sí, cuando desarrollamos un proyecto siempre es con la idea que vamos a tener que venderlo en el extranjero. Y si se puede, en el mundo entero. Porque realmente hacer animación de buena calidad es muy costoso. Y en Francia, aunque tengamos muchos recursos para hacer audiovisual y cine, para lograr reunir un presupuesto para una película en 3D de buena calidad, es imposible sin tener una parte del financiamiento que venga del extranjero. Y ahí haces coproducción, pero igual si haces coproducción con otros países tienes que tener una forma de universalidad en lo que hace para que funcione para los coproductores, o como nosotros no haces coproducción, pero ahí te toca hacer muchas ventas y preventas en el mundo entero para lograr financiar la película. Pero finalmente no es un esfuerzo para nosotros, porque es lo que nos gusta. Lo que nos gusta es ese tipo de cine, el cine comercial, las películas de animación comerciales, que son las de los estudios gringos, de Pixar, de DreamWorks, y todos ellos hacen muy buenas películas que son finalmente universales y a nosotros nos interesa ir por ese camino. Obviamente tenemos presupuestos muy distintos, entonces no es que nos queramos comparar a esas empresas, a esos estudios gringos, porque eso no tiene ningún sentido, porque no tenemos los mismos medios, pero finalmente lo hacemos de la misma manera, con las mismas intenciones, para el mismo público,
y nos ha salido muy bien. Es decir, que las cosas que hacemos funcionan, es otra escala. Si un Pixar va a ser, no sé, si va a costar 200 millones, las películas nuestras cuestan 10 o 15 millones de euros. Nada que ver. Y obviamente no vamos a tener el mismo box office, pero eso no importa, porque estamos en una economía que para nosotros funciona y sabemos que las películas sí tienen espectadores en Francia, en el mundo, en nuestros países, ¿no? Estamos felices. ¿Hay algún país que os haya sorprendido porque alguna de vuestras películas haya funcionado muy bien, en particular? Eso es muy chistoso, porque realmente no es que haya un país en cual todas las películas nuestras funcionan cada vez. No, es que cada vez es diferente. Una película en un país, otra en otro país. Entonces, por ejemplo, Peel, la de la cual estamos haciendo la serie ahora, ha funcionado demasiado bien, pero haciendo récord en el box office en los países del este. Y otras películas que hicimos no pasó nada en los países del este. Patty, la furia de Poseidón, que es una de las últimas que estrenamos, no funcionó en España, por ejemplo, pero le ha ido mega súper bien en Inglaterra. Y bueno, uno no sabe por qué. Es que porque me preguntaba, sí, es que uno intenta armar cuentos y películas que tengan un lado universal, pero sí, resulta que hay unos temas, no sé, hay unos temas que pegan más en un país que otro. Y yo no tengo la ciencia suficiente para entender cómo es. Entonces, bueno, a veces hay buenas sorpresas y a veces malas, porque obviamente cuando tienes una película que funciona súper bien en un país, dices, bueno, para la próxima va a ser lo mismo, y a veces no. Y ya 2 preguntas más para acabar. Por ejemplo, una película como Peel, ¿cuánta gente trabajó y durante cuánto tiempo? Para armar una película en teatro como Peel, la que vamos a estrenar ese verano, que se llama Pets on the Train, o en Francia Falcon Express. Para una película de esas, finalmente nos demoramos fabricándola realmente 3 años. Y al final son como 250 personas que trabajan en la película, obviamente no todas durante 3 años, porque es equipo por equipo, pero al final sí, son 3 años y 250 personas. ¿Y en TAT cuánta gente estáis trabajando constantemente? En el estudio generalmente estamos alrededor de 300 personas. Ok, wow. Es uno de los, ya se ha vuelto uno de los estudios grandes en Francia. Ya para acabar, en Toulouse, que es donde vivimos, hay un evento también, el Cartoon Forum. ¿Sí? ¿Qué nos puedes hablar de la importancia de Cartoon Forum dentro de la animación? Cartoon Forum, que es un evento organizado por Europa, un evento de coproducción para las series de televisión europeas. Antes era un evento que cambiaba de país cada año, pero desde hace varios años está localizado en Toulouse y es una señal muy buena para todo el mundo en Europa, porque muestra que en Toulouse pasa algo a nivel de animación, porque cada vez obviamente los organizadores, como es en Toulouse, nos muestran más y muestran las empresas que están ahí. Tenemos ahí una exposición, que eso es muy bueno, pero sobre todo es que el concepto mismo del Cartoon Forum es genial. Es decir, nosotros, TAT, que armamos la empresa en el 2000, hoy cumplimos, ese año estamos cumpliendo 25 años, pero realmente empezamos en el 2000, pero la verdadera historia empezó en el 2006, porque tuvimos un proyecto en el Cartoon Forum, que en esa época no era en Toulouse, y eso nos permitió lanzar la empresa, porque el concepto del Cartoon Forum es que cualquier productor que tenga un proyecto lo manda a la organización. Si lo escogen, el productor, que ya sea conocido, no conocido, grande, chiquito, va a presentar a la misma gente su proyecto durante 20 minutos frente a todos los compradores de Europa, y a nosotros, que no éramos nadie, que nadie nos conocía, nos permitió presentar un proyecto, nuestro primer proyecto para televisión, que era un TV special de 30 minutos, que se llama Spike, y ahí lo presentamos sin tener mucha idea de qué era la industria, y a la gente le encantó nuestra presentación y nos permitió armar el proyecto y ya empezar.
Y la gente que organiza el Cartoon Forum, que es la asociación Cartoon, es que hace, bueno, ya más de 30 años, dijeron, el trabajo de un productor en los mercados tradicionales es muy duro. Es que el productor tiene su proyecto sobre el brazo y está corriendo detrás de todos los compradores para pedir cita, etc. Y vamos a cambiar ese proceso. Es decir, vamos a hacer que el productor que tiene un proyecto lo pueda presentar al mismo tiempo a todos los compradores. Y son los compradores al final de la presentación que van a ir a ver el productor para decir si me interesa o no. Y ese concepto que es genial, a nosotros nos ha funcionado demasiado bien. Así es que empezamos. Entonces yo le tengo demasiado cariño a Cartoon, a la organización, porque sin ellos no estaríamos hablando ahora. Wow, no sabía yo que tenía esa importancia para TAT. Tenemos un lazo muy fuerte con ellos, porque realmente gracias a ellos que empezamos. Y la verdad es que después de hacer televisión, series para televisión durante casi que una década, cuando quisimos empezar a hacer cine, es en gran parte gracias al Cartoon Movie, que es la misma cosa para el cine, en Bordeaux, que pudimos encontrar los financiamientos para hacer nuestro primer largo. Entonces, sí, con ellos tenemos un lazo muy fuerte y siempre les vamos a agradecer todo lo que hacen para los productores. Pues nada, pues muchísimas gracias, Jean-François, y mucha suerte aquí en el festival. Muchas gracias.